todas nuestras vidas. Amén. Es muy importante, gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer la palabra ahí, versículo 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en este momento pedimos que tú seas, Padre, tomando control de las cosas y de esta palabra que vamos a hablar, que sea, Señor, con tu sazón, Padre, que sea con tu dirección, Padre, la gloria, porque queremos crecer, Señor, y no quedarnos pequeños, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. El otro jueves hablamos de los 3 tipos de hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El hombre, ¿qué? Espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. ¿Amén? Y hablamos de la necesidad de nosotros crecer, y como Pablo, ¿verdad?, habla acerca de aquel que siendo hijo de Dios nunca creció, ¿verdad? Y habla cuando dice que no seamos niños, ¿verdad? Ahí habla de un niño que, hablando en términos espirituales, que creció, ¿verdad? Pero que nunca creció de estatura espiritual. Amén. Entonces, el propósito de crecer es que nosotros teniendo el discernimiento para tomar buenas decisiones. Amén. Y no dar pasos atrás. Amén. Hay una expresión, un proverbio secular, ¿verdad?, que dice, si das un paso para atrás, da 2 para adelante. Amén. Pero no es muy recomendable esa fórmula. Amén. No es muy recomendable. Lo más correcto es, si no entendemos muchas cosas, es mejor ponernos firmes, ¿verdad?, y avanzar cuando el Señor nos dice que avancemos, pero no dar pasos para atrás. Retroceder es un peligro, tanto en lo espiritual, tanto de la fe y de todas las cosas que podamos nosotros emprender. Amén. Pero sí podemos un día detenernos un poco y pedir al Señor dirección, ¿verdad? Jeremías dice: paraos, preguntar, ¿verdad?, por la senda. Amén. Y andar por ella. Entonces, que lo importante es que como humanos vamos a tener muchas cosas que se nos presentan, pero, ¿verdad? Aquí hay una escritura que hicimos en la introducción donde dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Amén? Es bien importante esas cosas, porque el hombre espiritual, el hombre de Dios, el hombre que va creciendo, tiene que aprender a tomar decisiones correctas a través de su vida, hermano, ¿verdad?, espiritual. Alabado sea Cristo. Amén. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, algunas cosas importantes que tienen que ver, ¿verdad?, con la fe, la sabiduría, ¿verdad?, para tomar decisiones que son de parte de Dios. Amén. También vamos a ver un poquito acerca, ¿verdad?, de tomar la libertad que tenemos, pero una libertad con una responsabilidad. Amén. Una libertad con una responsabilidad en nuestra vida, que es importante. Amén. Para aquellos que seguimos al Señor. Dice, ¿verdad?, un artículo importante: la fe que tenemos nosotros es para llevarnos más allá de la incertidumbre, ¿verdad?, o de la duda. Amén.
es para que nosotros podamos creer, confiar y sentirnos apoyados. Amén. Entonces, todo aquel que empieza a tomar este camino, ¿verdad? Tiene que aprender que es un camino número 1 de fe. Amén. Es el principio importante, ¿verdad? Para comenzar a aprender a tomar buenas decisiones. Hay un parte de la Biblia que usted ya lo conoce, pero vamos a Hebreos capítulo 11, hermano. Es una escritura bastante conocida, pero hay que entender la magnitud, ¿verdad? De lo que es la fe, hermano. Amén. Toda decisión en nuestra vida tiene que llevar, hermano, fe. Amén. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí se extiende este capítulo, los héroes de la fe, etcétera, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué es necesario tener fe, hermano, para tomar buenas decisiones? Amén. ¿Quién me puede dar una opinión? Amén. ¿Por qué es necesario tener fe en nuestras vidas? Porque a veces Dios te va a dirigir a hacer algo, ¿verdad? Que quizás tú no lo vas a ver físicamente. Amén. Pero Dios te va a hablar para que tú tomes esa decisión. Que dijo Dios a Abraham, que tenía que salir de su tierra, ¿verdad? Y de su parentela. Amén. Y dice que se fue, hermano, sin saber a dónde iba. Pero él iba, tomó esa decisión porque Dios le habló. Y tuvo, hermano, fe, hermano. Amén. Imagínense que Abraham me ha dicho, ¿verdad? No, pues a lo mejor no me va bien. A lo mejor, ¿verdad? Dios me habló, pero a lo mejor me va a responder después. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Él creyó al Señor. Amén. Amén. Él tuvo esa fe. Las decisiones en el hombre espiritual, en el hombre de Dios, tienen que ser acompañados con fe, hermano. Amén. Porque habrá momentos en la vida que tú vas a tener que decidir cosas las cuales quizás no has visto, pero Dios te las ha hablado. Amén. El hombre carnal, el hombre natural, ¿verdad? Tiene la fórmula de los incrédulos. Amén. ¿Qué dice? ¿Hasta qué no? Hasta que ver no creo. Amén. Mira, entre aquellos que no vimos y creímos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Entonces la fe es bien importante en nuestra vida para tomar decisiones, hermano, correctas. Usted y yo tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe, ¿verdad? Parte de la fe, ¿verdad? Viene por la palabra del Señor, como dice la Biblia, ¿verdad? Y también por la oración que usted pide. Amén. Usted le puede pedir a Dios, claro que sí. Amén. Aumentanos la fe, Señor. Amén. El Señor a los discípulos los exhortaba porque no tenían mucha fe, hermano. Eran como nosotros muchas veces. ¿Verdad? Decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Decían. ¿Verdad? Y ya casi ya voy a ir y ustedes aquí todavía no aprenden, le decía el Señor. Pero tenía el Señor paciencia y amor para ellos, porque esos hombres comunes como nosotros van a ser hombres de mucha fe. Amén. Amén. Tuvieron que tener en cuenta la fe. El Señor les habló mucho de la fe. ¿Verdad? Los exhortó por la fe. ¿Verdad? Les habló parábolas de la fe. Les dijo que tuvieron fe como un granito de mostaza y etcétera. La escuela que ellos tuvieron fue una escuela de fe, hermano. Amén. Tremendo, hermano. Aún al más incrédulo el Señor se le apareció. ¿Verdad? Y le permitió que tocara sus heridas. ¿Verdad? Entonces lo exhortó el Señor, pero le enseñó la importancia de creer. El hombre espiritual, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tienen que tomar en cuenta la importancia de tener, ¿verdad?, la fe en su vida. Amén. De tener una convicción. Amén. ¿Cuánto creen las convicciones, hermano? Amén. Tener una convicción, algo que tú creíste. Amén. Que Dios te lo ha puesto en el corazón para que tomes, ¿verdad?, una decisión agradable
delante del Señor. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, hermano. No tenemos fe. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice el 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, escuche eso, de lo que pedimos, ¿o qué dice? O entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Amén? Hay cosas que humanamente el hombre carnal, por eso hablamos del hombre carnal otra vez, ¿verdad? El hombre natural, ¿verdad? Que no va a entender. ¿Amén? Que no va a entender. Entonces las decisiones, ahí es donde entra la fe en nosotros. Amén. Donde tenemos que creer. Porque dice aquí, ¿verdad? Dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Porque no se trata de nuestro poder, hermano, humano, sino es lo que el poder de Dios efectúa en nuestra vida. Amén. Es locura para mucha gente lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es locura creer que usted puede ser sanado de un cáncer para la gente del mundo, para el hombre natural, para el hombre animal. Es locura que usted crea esas cosas. Amén. La mente del cristiano es una mente diferente, ¿verdad? Pero hay cosas que aún nosotros no entendemos, mas sin embargo, el poder de Dios, hermano, rebosa nuestra vida. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, porque es el poder de Dios actuando, dice la palabra, en nosotros. Por eso es importante la fe. Amén. Si alguien no tiene fe para tomar decisiones, nunca tomará decisiones, hermano, correctas. Nunca dará ese paso de fe. Nunca podrá en su vida madurar en estas áreas. ¿Verdad? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Por qué? Porque no tiene el aspecto de la fe en su vida. Una persona que tiene eso es porque está dudando. Son hijos de Dios. Amén. Pero duda. Amén. La decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Dice que la fe es confiar a Dios a través de las cosas que a veces parecen inciertas. Amén. Por ejemplo, estamos trabajando, comenzando una obra, ¿verdad? Y la mente humana puede decir, no, ¿cuánto tiempo esta obra? Nunca se va a levantar. No vienen hermanos, evangelizamos y no hay personas, ¿verdad? Esa es la mente muchas veces humana que nos quiere guiar, hermano, a tener ese tipo de pensamientos. Pero cuando nosotros, ¿verdad? Creemos, cuando nosotros decimos, ¿verdad? No se ven las cosas ahora, pero las vamos a ver. Amén. Amén. Nos reunimos aquí, hermano. Amén. Confiando que estamos haciendo la voluntad del Señor. Que Dios abrió una obra. Amén. Y que Dios seguirá, hermano, trayendo la obra a los que han de ser salvos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros. Amén. Es como aquel que va a buscar un trabajo y dice, voy a buscar un trabajo, pero no me van a dar, pero voy a ir, ¿verdad? Entonces, con esa mentalidad es bien complicado. Amén. ¿Verdad? Seguro que voy a ir, pero van a decir que no, ¿verdad? A lo mejor ni voy. Amén. Entonces, ¿verdad? Es una mentalidad negativa, ¿verdad? Que no tiene fe. Amén. Gloria a Dios. Que no tiene el vehículo, ¿verdad? Para poder moverse, hermano, hablando de términos espirituales, porque la fe es como un vehículo que va moviendo hacia las cosas del Señor. Amén. Amén. Yo siempre digo esto, si nosotros fuéramos cuidadosos, hermano, y apuntáramos todas las cosas que Dios nos contesta, nos sorprenderíamos. Amén. De cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Pero somos como Israel, que se nos olvida las cosas que Dios hace. ¿Verdad? Cuando le pedimos al Señor nos contesta, ya se nos olvidó. Pero Dios nos ha contestado muchas veces cuando pedimos por fe.
tanto, ¿verdad?, enfermedades, alguna cosa que necesitamos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, Dios nos contesta. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos pedir al Señor que nos aumente la fe, hermano? Amén. Todos tenemos un principio, pero también tenemos, hermano, un, ¿verdad?, desarrollo en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, ¿verdad? Un poquito antes ahí. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Amén. Vamos a ir un poquito, ¿verdad? Leímos estos textos en otra ocasión. Dice ahí la escritura, si vamos ahí al 2, versículo 13, vamos a pasar un poquito ahí, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han, que dice, de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Escuche esto: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Cuando nosotros tenemos la mente, ¿qué dice? De Cristo. Aquí entra otro principio importante, hermano, ¿verdad?, que es discerniendo, ¿verdad? Ya vimos la fe importante para tomar decisiones. Segundo, tenemos que discernir con la mente de Cristo, hermano. Amén. Como nos cuesta muchas veces discernir la voluntad del Señor. Amén. Por eso tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos que, ¿verdad?, dejarnos madurar por el Señor para que haga de nuestra vida un hombre con la mente de Cristo. Amén. No con la mente carnal, la mente de Cristo, ¿verdad? Nosotros a través, ¿verdad?, del discernimiento, Dios, escuche esto, nos dará sabiduría de Él, la que viene de arriba, no la que es terrenal, ¿verdad?, para aclarar los propósitos que tienen para nosotros. Amén. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, Dios nos va a aclarar las cosas. Con la mente de Cristo la vamos a discernir. Amén. Es como aquel que Dios le dice: haz algo, y ya el Señor tiene todo preparado, pero dice: será o no será. Pero ya el Señor le ha preparado todas las cosas, hermano. Ya tiene ya todo el equipo que Dios ha puesto, y todavía muchas veces no entendemos las cosas. Amén. Entonces, ¿qué se ocupa esto? El discernimiento espiritual. Amén. La capacidad para nosotros, hermanos, ¿verdad?, juzgar las cosas. La capacidad de nosotros para entender las cosas. Y eso se ocupa la mente de Cristo. Amén. La mente del Señor, cuando el Señor te habla y te explica y te aclara las cosas. ¿Por qué? Porque tú estás buscando hacer la voluntad y tomar decisiones correctas. Amén. Eso es así, hermano. Amén. Hace un tiempo, cuando comenzamos la obra de Pasco, 3 meses estuvimos orando por dirección, porque hay que pedir dirección a estas cosas, ¿verdad? Y en el último mes, ¿verdad?, Dios me muestra en una visión que yo ponía el nombre de la iglesia en un edificio, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, pues Dios me dio el entendimiento, ¿verdad?, y me aclaró el Señor para que entendiera, ¿verdad?, que es la voluntad del Señor. Amén. ¿Verdad? Como decía yo, orando por eso, buscando dirección a Dios, de repente decir: bueno, a lo mejor, ¿verdad?, me equivoqué, o a lo mejor, ¿verdad?, Dios me está hablando de otra cosa, cuando tenemos el Espíritu de Dios. Por eso hay que nosotros pedir al Señor, amén,
cada día que nos madure, que nuestra mente nos la transforme, nos cambie de la condición, ¿verdad? De niños a una condición, ¿verdad? Espiritual, que podamos discernir la voluntad del Señor para tomar decisiones, hermano, correctas, amén, en nuestra vida, amén, ¿verdad? El discernimiento es la sabiduría que Dios dará para el conocimiento de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, amén. Este discernimiento comienza con el fundamento, ¿verdad? De que Dios es un Dios que nos habla y Él es un Dios que merece reverencia por lo que Él nos dice, amén. Proverbios 9, versículo 10. ¿Cuántas alguna vez han tenido que tomar una decisión que les ha costado un poco? Amén. ¿Ah? Sí. ¿Verdad que sí? Todos. Amén. Son momentos difíciles porque no queremos equivocarnos. Amén. Cuando nos hemos apresurado hemos cometido errores. Amén. Pero gracias a Dios que nos enseña. Amén. Nos va corrigiendo. Pero cuando nos esperamos en Dios y buscamos su dirección, sentimos la confianza, la seguridad de que hemos hecho lo correcto. Y eso queremos llegar nosotros todos a crecer, a no experimentar en nuestra vida. Amén. A no, usted ese dicho que dice, echando a perder se aprende. Amén. Porque no estamos tratando, especialmente en una iglesia, no estamos tratando nosotros con mercancía o con eso pasó un día. Se tiene que entender las cosas bien, hermano. Es que echando a perder se aprende. Digo, no, aquí no funciona eso. Aquí no venimos a echar a perder gente, ¿verdad? No venimos a experimentar con los hermanos. Tiene usted que asegurarse bien de que Dios le está hablando para tomar una decisión correcta, ¿verdad? Porque no son de esos, ¿verdad?, animalitos que usan para experimentos. Son almas del Señor. Una decisión incorrecta puede dañar a una persona, ¿verdad? Ore al Señor y digo, pídele que Dios le dirija bien y no haga cosas nomás por hacer, ¿verdad? A mí no le pareció ese pastor, pero con el tiempo pues entendió que era lo indicado. Amén. Porque es complicada las cosas cuando no las hacemos correctamente. Proverbios capítulo 9 dice, ¿verdad? Versículo 9 dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio, ¿qué dice? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es que la inteligencia. ¿Amén? Tus decisiones, mis decisiones, ¿verdad? Tienen que entender que tenemos a un Dios que darle cuentas. La gente que no tiene en cuenta eso, no tiene reverencia a Dios, se le hará fácil hacer cualquier cosa. Amén. Se le hará fácil ser empujado, ¿verdad? Uno como pastor tiene que tener temor y reverencia a Dios, ¿verdad? Si uno se dejara guiar por todas las cosas que uno le llega, ¿verdad? Que haga algo y que haga esto y que mueva esto y que haga esto con fulano y acá, entonces uno tiene que oír las cosas, ¿verdad? Todo, porque toda opinión es buena, ¿verdad? La multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, todo hombre de Dios, todo hombre espiritual, todo hombre que busque madurez, ¿verdad?, tiene que entender, ¿verdad?, que tiene un Dios que un día le va a dar cuentas por las cosas que Él decide o Él hace, hermano. ¿Amén? Se llama temor y reverencia, ¿verdad? Una reverencia al Señor, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algo incorrecto, el corazón nos va a ¿verdad? Como diciéndote, no, eso no está correcto. Y si nos reprende el corazón, que dice, ¿verdad? ¿Amén? Más grande es Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, bien importante eso. Toda decisión que usted y yo tomemos, tenemos que tomar en cuenta la reverencia, el temor a Dios, ¿verdad?
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dañar algo? ¿Vamos a apartarnos de Dios? Tomamos esta decisión. Esto nos va a dejar del Señor, ¿verdad? Si hago esto me va a dejar de Dios, ¿verdad? Etcétera. Amén. Amén. Todo tenemos que nosotros examinarlo y entender que tenemos un Dios, ¿verdad?, que merece reverencia, merece que nosotros tengamos temor. Amén. Por eso dice que ahí viene, ¿verdad?, la sabiduría cuando nosotros tememos a Dios, ¿verdad? Imagínense si hiciéramos cosas que todo lo que se le viene a la mente, tomamos decisiones, ¿verdad? Seríamos, hermano, estaríamos en un laberinto, hermano, sin salida. Pero ¿qué pasa? El Señor detiene, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Señor nos habla, el Señor nos ministra, amén. El Espíritu Santo nos guía a no hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y dice, y el conocimiento del Santísimo, que dice, es la inteligencia, amén. Por eso alguien que tiene al Señor, nosotros somos hermanos, mire, escucho lo que le voy a decir. Y esto no es arrogancia, no es vanagloria. Nosotros somos, hermanos, gente inteligente, hermano. Amén. Inteligente. Y esa inteligencia, hermanos, se la dio Dios, ¿verdad? Hay inteligencia humana. Usted es un doctor que tiene inteligencia humana, pero sale para afuera y se va a fumar. ¿Verdad que sí? Se está matando él solo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la inteligencia para salvación, para ser preservados para vida eterna, hermano. ¿Amén? Y tomar buenas decisiones en nuestra vida. Por eso el temor al Señor es importante. Cuando usted toma esas decisiones, cuando yo tomo esas decisiones, ¿verdad?, tenemos que considerar que Dios piensa de lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Tenemos que considerar lo que Dios tiene para nuestras vidas antes de tomar cualquier decisión. Amén. Porque eso es el temor al Señor. Y Él nos da inteligencia. Porque que los judíos, hermanos, tienen un cerebro, hermano, brillante. ¿Ah? Brillante. ¿Verdad? Inteligentes. Usted conoce todas las cualidades del pueblo judío. ¿Verdad? Dicen que han logrado tener sembradíos en desiertos, hermano. ¿Verdad? La gente está admirada de ver tanta producción que hay ahí en ese lugar, ¿verdad? Han cambiado todo eso y lo han hecho producir. ¿Por qué? Porque tiene la inteligencia del Señor. ¿Amén? Los hombres más brillantes que han habido, aunque hayan sido gente exiliada en Alemania, etcétera, son gente, hermano, de raíces judías. Amén. ¿Quién hizo esa bomba que me da una desgracia, pero tuvieron que detener a Japón porque quería destruir a los americanos y a otros lugares? Un judío que, ¿verdad?, agarró un poquito de material de aquí cerca de Pasco e hizo una bombita, ¿verdad? Y vámonos, ¿verdad? Una tragedia fea, murió mucha gente, ¿verdad? Pero tenían que parar esa guerra, ese imperio, hermano, desarmado, ¿verdad? No está hablando, no estoy justificando las acciones de los hombres, estoy hablando del hombre brillante, ¿verdad? Que hizo esa cosa, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, a Dios en nuestra vida. Amén. Usted tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Quizá usted no anda trabajando ahí con Bill Gates o con el de Amazon, pero el hecho de que usted tenga el discernimiento en su vida para salvación, primeramente, hermano, ¿verdad? Eso lo hace un hombre súper inteligente, hermano. Amén. Pero eso de quién viene, esa ciencia viene de Dios. Amén. Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos el temor de Dios en nuestra vida y eso nos lleva a nosotros, hermanos, ¿verdad?, a tener o tomar decisiones correctas en lo que nosotros hagamos. Amén. La sabiduría, el discernimiento, hermano, es centrado en la enseñanza y principios, ¿verdad?, específicos de la palabra del Señor. Tenemos que poner, ¿verdad?, siempre la palabra del Señor como, ¿verdad?, lo que para tomar los principios
que nosotros, hermanos, vamos a hacer. Amén. Si algo no va con la palabra, todo cristiano, toda persona que toma las decisiones va a la Biblia. Amén. Va a la palabra del Señor. Amén. Si nosotros no hacemos eso, tenemos problemas graves. Amén. Si vamos a Salmo 119. ¿Verdad? Todas las decisiones tienen que ir orientadas, hermanos, por la palabra del Señor. Amén. Amén. Si algo no está en la Biblia, ¿verdad? O sea, o si algo, mejor dicho, si algo la Biblia no te respalda en esa decisión, nunca las cosas te van a salir bien. Amén. ¿Por qué? Porque no estás basado tus decisiones en la palabra del Señor. Amén. Dice versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces vemos que la palabra, amén, es importante a nuestra vida para nosotros, hermano, ¿verdad? Tomar decisiones correctas, ¿verdad? Alguien me dijo un día, hace mucho tiempo, me dijo, ¿verdad? Las cosas no van bien con mi esposo, entonces, ¿verdad? A lo mejor tengo que divorciarme y buscarme otra o otro, porque pues no van bien las cosas, ¿verdad? Pero la ira es la leída. La ira dice que no puede, lo siento. ¿Verdad? No, pero ¿dónde está la misericordia? La ira dice que no se puede, pues. ¿Verdad? Usted lo hace, seguramente lo puede hacer, porque dice la palabra, todo nos es lícito, pero todo nos conviene. Amén. Entonces son duras palabras, ¿verdad? Pero nosotros no somos los que hicimos la palabra, es el Señor, ¿verdad? Amén. Nosotros no estamos aquí para hacer leyes o cosas de hombres, sino que está en la Biblia, ¿verdad? Otro ejemplo, una persona me dijo, bueno, yo voy a tener que dejar las cosas de la iglesia porque tengo que hacer otras cosas. Yo le digo, bueno, la Biblia dice que no es correcto, ¿verdad? Yo a mis hijas les he dicho, usted tiene que entender que usted no puede, ¿verdad?, andar por otro lado. Amén. Porque ellas van a la escuela. Digo, cuando van a estudiar aquí, van a estudiar con sus papás. Amén. Que no quiero escuchar que no, que voy para Nueva York, que voy allá y que no sé qué. Digo, aquí van a estudiar, ¿verdad? Porque bíblicamente hablando, ¿verdad?, y tienen que estar sujetas a sus padres, ¿verdad? Eso no es una respuesta muy popular para alguien, ¿verdad? Así que padre tiene aspiraciones, pero son muchachitas, son muchachos, ¿verdad? Entonces, cuando ya regrese, van a ir hasta ateo, hermano, ¿verdad? Yo tengo que, ¿verdad?, cuidar por ellos. A mí se me va a pedir cuentas por ellos. Yo digo, aquí estudien, ¿verdad? Aquí échenle ganas, ¿verdad? Prepárense, eso sí estoy de acuerdo. Pero, ¿verdad?, eso que se me va a ir allá, bueno, yo creo que mi esperanza es allá, pero que voy para Harvard, que voy para, ¿verdad? Échenle ganas, porque yo voy a dar cuentas por usted. La Biblia me dice, ¿verdad?, que yo como padre, ¿verdad?, tengo el deber, y más como pastor, de tener mi casa en orden. ¿Ven? Es bíblico, hermano. No es popular, ¿a que no? Y más en este tiempo, hermano. Dice, en este tiempo, para dar estas cosas, ¿cómo es posible? Amén. Pero a mí la Biblia me exige esas cosas. Amén.
exigen esas cosas. Entonces yo tengo que tomar decisiones no basadas en otras cosas, basadas en la palabra del Señor. Amén. Y eso, yo tengo una seguridad que tarde o temprano dará un buen fruto. Por los años he entendido, hermano. Amén. Cuando mis hijos estaban pequeños, nosotros nos decían cosas que exagerados son ustedes, ¿verdad? Y pastores, hermano, ¿verdad? Qué exagerados que ustedes son padres helicópteros, decían, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Helicóptero padres. Le digo, cuando estén grandes, vamos a ver, les decía yo. ¿Ven? Y qué tremendo. Mira, un muchacho están allá, así viene un pastor, todo tatuado con sus aretotes y ya. Y otra muchacha le dijo, papá, ¿sabes que ya no eres de la iglesia más? ¿Verdad? Por un tiempo le puso una orden de restricción. ¿Verdad? Terrible, hermano. ¿Verdad? Entonces yo sé, ¿verdad? Es un ejemplo para que usted mire que no tenga temor de tomar decisiones conforme a la palabra del Señor, aunque no sean muy populares. Amén. Pero va a dar el fruto porque estamos trabajando y estamos tomando decisiones conforme a la Escritura. Amén. A la palabra del Señor. Entonces, cualquier decisión que usted tome y yo tome, tenemos que ir a la palabra del Señor. Amén. Que son cosas que a veces no queremos, ¿verdad?, ir a este libro porque nos confronta y nos dice que es incorrecto muchas cosas. Pero, ¿verdad? Es la palabra que sale de los labios del Señor. Amén. Amén. Y es para bien de nuestra vida. Amén. Mi padre fueron gente muy, muy estricta con nosotros, muy estrictas. Mis papás eran muy estrictos, más que nada conmigo, ¿verdad? Y ahora les agradezco. Amén. Amén. Les agradezco. Amén. Tenemos que entender, hermano, ¿verdad? Estar conscientes de evitar que no optemos por la sabiduría, ¿verdad? Que no es de Dios. Amén. Sino que optemos por la fe. Vamos a Santiago capítulo 1. A su nombre. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén. Versículo 5 dice la palabra. Escuche esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Y le será, que dice, dada, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría, ¿verdad? Porque estamos aquí en la tierra. Amén. Hay una canción de un predicador, de un cantante, que le dice así unas palabras. Cuando las oí primero no me gustó, pero les puse atención, ¿verdad? Y tenía razón. Y tiene razón la expresión que dice. Y dice, por estar mirando en el cielo, se me olvidó que estoy en la tierra todavía. ¿Verdad? Por estar mirando al cielo, se me olvidó que todavía tengo que tomar decisiones, tengo que predicar la palabra, tengo que funcionar como un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y que se llama, el cielo es para después, dijo. Que no lo hice de una manera incorrecta, sino que tenemos que entender que en esta tierra todavía tenemos que nosotros avanzar, tomar decisiones, hacer la voluntad del Señor. Amén. Tenemos que funcionar en el cuerpo de Cristo. Por eso aquí, que si a alguno le falta sabiduría, que se la pida al Señor, que le dará abundantemente, dice, y sin reproche. Amén. Por eso cuando usted ore en algo, Señor, dame sabiduría para yo hacer lo correcto delante de ti. Esa es la condición de que el hombre espiritual tiene que tener en su vida, hermano. Amén. El hombre maduro, el hombre que Dios ya ha preparado para toda buena obra. Amén. Aprender a que el Señor le dirija, y si no sabe cómo hacerle,
pídele a Dios sabiduría. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte, ¿verdad?, a otra. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, bien importante entender que hay que tener sabiduría, que hay que pedir al Señor que nos enseñe. Ahí adelante, en el 3, hermano. Amén. Ahí nos da un contraste entre la sabiduría de Dios y la que no, ¿verdad? Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice, sino terrenal, y esa palabra que es animal, ¿verdad?, y diabólica. Usted sabe la condición del hombre sin Dios, se le llama la condición animal, ¿verdad? No porque no tenga alma, sino porque la ausencia de Dios en su vida, amén, ¿verdad?, anda conforme a sus sentidos, amén. Dice, porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin que dice, esa palabra, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ah? Pidamos sabiduría. Amén. El hombre natural, el hombre animal, ¿verdad?, tiende a tener sabiduría, pero, ¿verdad?, diabólica, ¿verdad? Es como usted va a un trabajo. ¿Con qué gente tiene más problemas con usted? Gente que tiene celos de usted, gente que le ponen a mal a usted, que le ponen trampas, ¿verdad? Que saben que usted es un trabajador cristiano, ¿verdad? Pero lo ponen mal con el patrón, ¿verdad? Porque ahí hacen cosas que tienen trampas, pura sabiduría terrenal, animal, diabólica. Amén. ¿Verdad? Porque tienen eso en su corazón. Pero lo de Dios es diferente. Por eso tenemos que tener nosotros sabiduría de lo alto. Amén. Pidámosle al Señor sabiduría, hermano. Amén. Amén. Muchas veces no pedimos cosas que Dios tiene ahí para nosotros. Esos son regalos, hermano. Son parte de nuestras bendiciones, de los beneficios de la salvación, hermano. ¿Verdad? Porque ahí la salvación, hermano, es lo más importante, pero es el comienzo de una vida próspera, espiritualmente hablando, fructífera, espiritualmente hablando, una vida donde podemos nosotros disfrutar el evangelio, hermano. Amén. Amén. Gozarnos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que crezcamos y que podamos aprender a tener sabiduría, ¿verdad?, discernimiento, para tener nosotros, hermano, ¿verdad?, una buena decisión que hacer para agradar a Dios y no equivocarnos. Amén. Escuche algo, hermano. Cuando Dios ministra nuestra vida en algo, Dios da paz. Amén. Dios da paz. Quizás no todo está perfecto, quizás no todo va a estar como tú pensabas, pero sí sientes paz en tu corazón. Y bueno, las cosas están así, pero aunque haya incertidumbre, yo siento paz. Yo me siento bien con Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante, que es tener nosotros esa paz de Cristo y esa seguridad. Amén. Y no nos vamos a alocar a tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Vamos a correr, ¿verdad?, a hacer cosas que no son, ¿verdad?, lo que el mundo hace. 1 Corintios 1:18. Entonces busca ahí, dice la sabiduría humana
tiene sentidos que van conforme a la naturaleza del hombre, que van, ¿verdad?, en contra muchas veces de los designios de Dios. La sabiduría de Dios, ¿verdad?, es aquella que va, hermano, siempre llevando a cabo los propósitos divinos en nuestra vida. Constantemente la sabiduría de Dios es rechazada por los incrédulos. Vamos a leer ahí 1 Corintios, el que te tenga ahí, hermano, 18 al 20. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. ¿Y nos escogió a quién? A nosotros. ¿Verdad? Uno de los pasajes favoritos míos, por ahí no me gusta, pero es cuando Pablo llegó a aquel lugar, ¿verdad?, donde la gente traía su filosofía, ¿verdad? Pues tiene una sabiduría tremenda ese hombre, ¿verdad?, para cómo hablarles a toda esa gente supuestamente sabios, ¿verdad? Y les habló, hermano, de una forma bien, si usted en el espíritu puede mirar todas esas cosas, ¿verdad?, cómo él les entró a su gente, ¿verdad? Sabiduría de Dios, hermano. ¿Ah? Sabiduría de Dios. Entonces, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, hermano, para uno es locura, para incrédulo. Amén. Algo que tenemos que considerar nosotros, ¿verdad? Mucha gente va con los incrédulos a pedirle consejo, hermano, ¿verdad? Va con una persona que ni siquiera, hermano, tiene el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted, hermano, escuche lo que le voy a decir, hermano, usted ha sido dotado, hermano, con la sabiduría del Señor. Amén. Amén. Dios a usted le ha dado eso. Lo que pasa es que muchas veces no lo ponemos en práctica, hermano, ¿verdad? No tenemos, nosotros no consideramos todas esas cosas en nuestra vida. Amén. Pero aquí, ¿verdad?, tenemos que entender que, ¿verdad?, para el mundo tomar decisiones conforme a lo que es la cruz de Cristo, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor, él será locura, ¿verdad? Como decir, por ejemplo, usted, digámosle así, usted trabaja y le van a dar $100 por overtime los días que hay culto, ¿verdad? Entonces dice, no, yo no puedo, patrón, si usted me permite, ¿verdad? Si me ocupa así, pues le voy a ayudar, pero no va a ser todos los días, ¿verdad? La gente dice del mundo, ¿cómo? Si le van a dar $100 por hora, ¿verdad? Yo he conocido hasta personas que han dicho, pastor, me ha dicho, si te quedas fin de semana, te voy a dar $2,000. Así está de necesidad muchas veces la gente, ¿verdad? Entonces, uno pues ayuda porque a veces hay que ayudar a los patrones, pero otros ya quieren que se haga todo el tiempo. ¿Qué hace la persona? Se va y dice, no, lo siento, ¿verdad? Hoy no te puedo ayudar. Y la gente dice, wow, este plano no lo entiende, ¿verdad? Pero aquel que está en la cruz de Cristo, aquel que está en el Señor, sabe, hermano, sabe, ¿verdad?, y conoce la importancia, ¿verdad?, de su vida espiritual, de quién depende, cómo esa persona, ¿verdad?, maneja su vida, hermano. Amén. Que a fin de cuentas traerá un fruto glorioso en usted y en mí. ¿Por qué, hermano? Porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? No digo que usted nunca va a llegar a su patrón, un día que le va a decir que tú que te quedes y tiene que usted obedecer, ¿verdad?, en ese día, porque pues, tiene que echar la mano ahí. Pero no es una costumbre que tenemos que hacer, ¿verdad? Es el hermano que le dijo a su patrón, tienes que quedarte este día, que dijo, bueno, voy a hacer un rato contigo, dijo, me voy a quedar, dice, pero cuando yo ocupe una noche para alguna cosa en la iglesia, se me la va a dar. ¿Qué? Dice el patrón, sí te la voy a dar. Ok, trato, dice. ¿Amén? Dice, ya tengo como 3 noches que me debe, dice el patrón. Dice, entonces, ¿verdad?, parecía una locura, pero el hermano estaba pensando en una oportunidad que haya para él poder faltar un día.
a su trabajo, ¿verdad? Le digo, eres inteligente, le digo, sabes negociar. Amén. ¿Entiendes? Porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Amén. Bajo cualquier circunstancia, nosotros al tomar decisiones tenemos que evitar la sabiduría mundana, ¿verdad? Amén. Dice que locura. Hay un hombre que hace los carros Tesla, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eloy, algo así, ¿verdad? Amén. Ese hombre hizo una locura que la gente lo considera un hombre inteligente, no sabio, porque sabio es la sabiduría de Dios, es otra cosa. ¿Qué hizo? En un show, hermano, ¿verdad? Fue y le ofrecieron un cigarro de marihuana y lo fumó. Entonces sus acciones, sus stacks, se fueron 1% para abajo. Porque según la medicina, esa droga te hace una persona, ¿verdad? Lenta o no inteligente, ¿verdad? Torpe, ¿verdad? Le dijeron, ¿cómo este hombre que ha encontrado la forma de traer un carro que nunca había podido entrar al mercado por décadas, ¿verdad? Y él logró meter, pero ahora se para en un show y fuma marihuana y su gente que sus stacks fueron para abajo un tiempo, ¿verdad? Y se ha visto mal, ¿verdad? Porque él quería hacer algo que estuvo mal. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que entender que toda sabiduría humana, cuando tenemos que tomar decisiones correctas, no puede ser parte de lo que nosotros vamos a hacer, porque ese es el mundo, hermano. ¿Amén? Ese es el mundo. Tenemos que nosotros desechar, así como el Señor desechó a los sabios, ¿verdad? A los entendidos de este mundo, y nos escogió a nosotros, hermanos, ¿verdad? Y nos ha dado la mente de Cristo. ¿Amén? Busque del Señor, lea la Biblia, diga, Señor, tomar una decisión, voy a la Biblia, ¿qué dice de aquí? Y si no está ahí, pues usted no puede tomarla, ¿verdad? Tampoco yo le voy a obligar a que no lo haga, pero sí vamos a tener el fruto, para bien o para mal. Amén. Entonces es importante, hermano, eso que tenemos que entender nosotros. Amén. Sabiduría de Dios. Amén. Búsqueda de Dios. Amén. Tenemos que dejarnos guiar por su voz. Juan 10:27, ya vamos terminando. Por esta parte, por ahora. ¿Qué dice ahí, hermano? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Tenemos que aprender a conocer su voz a través de la escritura, a través de la relación con el Señor. ¿Qué dijo Samuel? ¿Verdad? Cuando era un joven, ¿verdad? Desde pequeño usted sabe la historia de Samuel. Dice que su mamá le hacía sus pequeñas túnicas, ¿verdad? Chiquitas ahí. El hombre, ¿verdad? Pero no sabía, no conocía la voz del Señor, ¿verdad? Entonces tuvo que enseñarle, ¿verdad? Elí, ¿verdad? Después de ese proceso que usted ya sabe, dijo, cuando otra vez te hable, y de aquí tu siervo escucha. ¿Verdad? No quiere decir que Samuel estaba afuera, no, es que es un proceso, hermano. Amén. Usted y yo tenemos que aprender a seguir la voz del Señor. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir pensando con una mente diferente, hermano. Amén. Porque nosotros vamos a seguir al Señor. Los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Amén. Y hay que aprender en nuestra vida a tener, ¿verdad? un oído espiritual para poder escuchar la voz del Señor y seguirle. Tenemos que ir creciendo en las cosas del Señor, las cosas del Espíritu. Ir creciendo, hermano, y madurando para ir afinando el oído, hermano, y escuchar lo que Dios nos está hablando. Amén. Amén. Es una cosa que tenemos que desarrollar en nuestra vida y madurar
para ir escuchando a nuestro amado Señor y ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Hay cosas que otros no van a entender, pero cuando Dios te ha hablado y te ha dicho así tienen que hacer las cosas, tú lo vas a escuchar en tu espíritu. Amén. Dios te va a indicar las cosas para que tú y yo podamos, ¿verdad?, entender los propósitos del Señor. Amén. Vamos a terminar por ahora con 1 Corintios 2:12, ¿verdad?, que ya leímos ahí, pero vamos a leerlo. 14, y ahí vamos a terminar por ahora. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? ¿Sí es lo que dijo? Sí. Ajá. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a continuar, si lo permite, hablando de ese tema, porque hay varios puntos que queremos hablar sobre esto, ¿verdad? Y hay unos temas importantes, tales como cómo, ¿verdad?, podemos nosotros levantarnos de un error. ¿Ven? Cómo nosotros podemos llegar a las metas que nos planteamos en el Señor. Amén. Cómo apoyarnos en la sabiduría de Dios. Amén. Un tema muy importante, hermano, ¿verdad?, para que usted y yo podamos crecer y madurar. Amén. Las cosas del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, en esta tarde, Señor amado, estamos en tu presencia, Señor. Te pedimos en este día, Señor, que nos des sabiduría, que nos des guianza, que aprendamos a oír tu voz, Padre Santo, Señor. Te pido que tú obres en cada uno de nosotros, Señor amado, porque necesitamos desarrollar la mente de Cristo, la mente espiritual, Señor. Te doy gracias porque tú nos has traído, Padre, de un mundo donde pensábamos que éramos sabios, que éramos inteligentes, pero sabemos, Padre, que tu sabiduría viene de arriba, Señor, de lo alto, Señor. Gracias te damos porque delante de ti estamos, Padre.